Vamos a ver ahora bueno, le puse el título El agua en química ambiental, o le podríamos poner la química de ecosistemas acuáticos. Pero yo me voy a centrar en el agua, cual quizá hay algunas cosas que ustedes ya saben, otras no, pero ahí vamos a ir avanzando. ¿Se ve todo y se escucha? Sí, Sí, perfectamente. Ok. Ya, miren, nosotros la idea de este blog, ¿no es cierto?, es hablar de los estratos ambientales. En la sesión de video anterior vimos lo que es la química atmosférica. Ahora vamos a ver la química del agua. Eh, y bueno, vamos a partir recordando que la química del agua se centra en lo que es la hidrósfera, que es uno de los tres estratos ambientales, de los cuales los tres en su conjugación conforman lo que es la biosfera. Ahora, bueno, primero vamos a hablar un poco de las propiedades del agua, que son cosas que, insisto, a lo mejor ustedes ya las han escuchado para estudiantes avanzados de química, pero simplemente las voy a recordar. Bueno, a nivel molecular, ustedes saben que la molécula del agua es bien especial, porque en estricto rigor es un tetraedro, que tiene, digamos, un momento dipolar bastante marcado, ¿no es cierto? Es un dipolo bastante extremo, pero además tiene la característica es que a nivel, digamos, de conglomerado, como sustancia, ¿no es cierto?, forma puentes de hidrógeno, y además este dipolo es capaz de solvatar iones, ¿no es cierto?, razón por la cual puede disolver sales, a pesar que las sales tienen enlaces que son energéticamente bastante altos. El agua tiene la capacidad, ¿no es cierto?, de estabilizar esos iones aún más. Bueno, hay unas frases que a mí no me gustan mucho, que tengo que repetirlas frente a ustedes, ¿no es cierto?, que se le llama al agua solvente universal, de universal nada, ¿no es cierto?, pero lo que sí es un buen solvente, no cabe duda, ¿no es cierto? No solamente porque es un solvente bastante estable, sino que también tiene la capacidad de disolver muchas sales, incluso es miscible con varios solventes orgánicos como los alcoholes, por ejemplo. Una de las características que les da esta capacidad de formar puentes de hidrógeno es que forma redes tridimensionales, y esas redes les dan ciertas características. Por ejemplo, el agua, como ustedes saben, es una de las pocas sustancias que en condiciones normales uno lo puede encontrar más o menos en los tres estados de la materia: agua sólida, líquida y gaseosa, en un intervalo de temperatura bastante estrecho, y que para efectos ambientales ese intervalo de temperatura se tiende a dar en la naturaleza. Si no es cierto, en la naturaleza es muy difícil encontrar agua gaseosa en estricto rigor, porque en muy pocos lugares hay sistemas de mayores a 100 grados, ¿no es cierto? Algunos lo hay, pero muy pocos. Pero sí, el agua tiene una presión de vapor bastante considerable, y eso hace que uno pueda tener vapor de agua, además de agua en estado líquido y agua en estado sólido, en las zonas donde hay temperaturas lo suficientemente bajas. Pero otra característica que tiene el agua, ¿no es cierto?, es que generalmente cuando ustedes ven cómo varían los puntos de ebullición de la sustancia, hay una relación entre que mientras más grandes son las sustancias en términos de masa molar, mayor es su punto de ebullición. Sin embargo, el agua, como ustedes ven acá, el agua es una molécula bastante pequeñita, tiene una masa molar de 18. Sin embargo, a pesar que tiene una masa molar de 18, tiene puntos de ebullición que son bastante elevados para ser una molécula tan pequeña. Y eso se lo da precisamente los puentes de hidrógenos que forma el agua, que hace que sea una sustancia química de una masa molar muy pequeña y un punto de ebullición inusualmente elevado para ser una molécula tan pequeñita, ¿ya? Por ejemplo, ustedes comparan los puntos de ebullición del metanol versus el agua, que se parecen bastante, ¿no es cierto?, las dos moléculas. De hecho, el metanol tiene una masa molar mayor que el del agua. El metanol tiene un punto de ebullición de 55 grados Celsius más o menos, si mal no me falla, y el agua de 100 en condiciones normales. Eso para que ustedes vean las características que tiene el agua respecto a su punto de ebullición. Lo cual es bastante bueno, porque eso implica que tenemos agua líquida en grandes cantidades. No solamente porque es estable, sino que tiene puntos de ebullición bastante elevados. Otra característica bueno, perdón, y respecto a lo anterior, ¿no es cierto? Aquí tiene usted la energía necesaria, ¿no es cierto?, para empezar a que ocurran los cambios de estado. De agua en el estado hielo al equilibrio hielo-agua, que sería la fusión, ¿no es cierto? Hay una cantidad de energía considerable para fusionar hielo a agua líquida, pero pasar de agua líquida a agua gaseosa, fíjense la cantidad de temperatura y la energía añadida que hay que lograr para que, digamos, podamos evaporar un mol de agua. Es bastante energía, ¿ya?
No sé si ustedes se han dado cuenta, ¿dónde viven ustedes, entre paréntesis? ¿En qué parte de la quinta región? En Valparaíso. Valparaíso. Y es como en Curama, en realidad yo vivo en Curama, así que esa es como mi referencia. Ya tú vives en Curama. ¿Quién más está acá? Está Yo soy de San Antonio. en San Antonio. Ya fíjense que ustedes dos son de zonas marinas, ¿no es cierto? Yo soy de Sí. Quilpué. Ya yo vivo más al interior. Fíjense que la diferencia de temperatura que hay entre Valparaíso o San Antonio y Quilpué. Por ejemplo, en Quilpué, en este día, lo más probable es que haya aproximadamente 34, 35 grados. ¿Ya? Lo más probable es que en Valparaíso la gente esté achicharrándose, ¿no es cierto? Pero no creo que haya más de 30 grados. Lo más probable es que hay 27, 28, esos serían los días más calurosos de Valparaíso. Sí. Ujú. Fíjense que la regulación de la Yo temperatura soy que por el tiene el mar. agua es gigante y ahí ustedes tienen un ejemplo. Mientras más al interior, más extremas son las temperaturas, sobre todo las más altas. Porque nosotros no tenemos un agua que, digamos, sea capaz de absorber la energía circundante y más o menos temperar el sistema. ¿Ya? El En agua San tiene Antonio es más helado. más helado aún, dices tú. Sí, Pero bueno, porque está más cerca del océano. ¿ustedes saben a qué temperatura tiene el agua en el Océano Pacífico más o menos? No sé, pero Como, súper fría. como 9 grados, Es 11 grados. terriblemente helada. No, no, tengo entendido que bordea entre los 15 y 18 grados en verano. ¿Ya? Ah, ya. Menos, se duelen los tobillos. No, eso es que estás viejita, ese es otro problema. Si tuvieras 15 años no te dolería. Pero mira, eh, Puede ser. el agua, fíjense, a pesar que hay 30 y tantos grados afuera, el agua se mantiene a 18 porque la energía necesaria para subir un grado la temperatura del agua es gigante. ¿Ya? Entonces, el agua tiene un rol de tamponante de la temperatura, ¿no es cierto? Por estas propiedades que tiene, que digamos, su energía o su entalpía de cambio de estado, ¿no es cierto? Y la capacidad calorífica del agua va a ir subiendo de grados Celsius por cada mol, ¿no es cierto? La cantidad de energía que requiere subir un grado Celsius es enorme, enormemente alta respecto a otras sustancias de masa molar más o menos similar. Ahí tiene usted una lista más o menos de propiedades bastante características que tiene el agua, ¿no es cierto? Cuesta mucho congelar el agua, porque también se requiere bajar mucho la temperatura para que el agua se congele. Tiene un punto de ebullición bastante elevado, tiene una capacidad calorífica exageradamente alta los calores de evaporación muy elevados, y vamos a ver un par de otras propiedades más adelante. Por lo pronto quiero que ustedes pongan atención también a esta otra que está acá, que la capacidad de absorción de radiación, el agua es bastante transparente al UV visible, ¿ya? Sobre todo al visible, lo cual esto es bastante bueno, ¿no es cierto? Porque quiere decir que el agua está en estado líquido, a una temperatura bastante apta para la vida y además es capaz de recibir fotones del sol y transmitirlo hacia a la biota que lo requiere, ¿ya? O sea, si el agua absorbiera la luz visible estaríamos en serios problemas, no habría, por ejemplo, fotosíntesis, ¿ya? Aquí tienen ustedes, fíjense, este es el diagrama de densidad en función de la temperatura del agua, donde aquí están los 0 grados Celsius acá, ¿no es cierto? Fíjense que cuando uno baja de 0 grados Celsius y el agua se congela, ¿no es cierto? La densidad baja. Ahora, el agua tiene unas pocas sustancias químicas que en estado sólido es menos denso que en estado líquido, salvo que usted ya supere los 20 grados. Ahí vuelve a perder densidad. Casi todas las sustancias, si no todas, al menos las que yo conozco, todas las sustancias que yo conozco, en estado sólido son más densas que en estado líquido. Menos el agua. ¿Habrá otra sustancia que cumple con eso? Lo más probable es que sí, no conozco las millones de sustancias que hay, pero las que son más o menos naturales, el agua cumple esa característica. Eso tiene doble importancia, ¿ya? Importancia número uno, como aparece en la fotografía, ¿no es cierto? Quiere decir que el agua en un cuerpo, en un sistema acuático como un lago, incluso en el mar a veces, se congela de arriba hacia abajo, porque como el hielo es menos denso que el agua, se congela el hielo y ocupa la superficie, y de ahí se empieza a congelar hacia abajo, es decir, bajo una capa de hielo sólido puede haber agua líquida. Eso es súper importante porque eso hace que no aniquile la vida, es decir, yo puedo tener agua congelada, sin embargo todavía hay vida abajo, ¿ok? Si fuese al revés, lo Sí. más probable es que morirían todos congelados. Es una cosa bien importante. Segundo, que lo vamos a ver con un poquito más de detalle cuando veamos la química del suelo, debido a que el agua en estado sólido es menos densa que el estado líquido por cuanto ocupa más volumen,
ese es el proceso típico de la erosión del agua, es decir, el agua penetra entre medio de las capas de roca, y cuando se congela el agua dentro de la roca se expande y la fractura. Ese es un proceso bien importante porque es el proceso que forma el suelo, entre paréntesis. ¿Ya? La fractura de la roca para generar arena, ese es un proceso que es, digamos, gatillado por el agua. O sea, el agua disuelve las sales, tampona la temperatura, es transparente la radiación UV, resquebraja la roca, o sea, está hecha para la vida. Es maravilloso. Digan, oh, al menos, emociones. Sí, ¡Oh, qué emoción! Bien, eso, denme ánimo. Miren, y además, ojalá haya más lugares en el universo con agua. es que por eso no es antojadizo asociar agua a vida, porque son pocas las sustancias químicas que cumplen tanta característica apta para la vida. Insisto, tamponar la temperatura, ¿no es cierto? Los cambios de fase requieren mucha energía, transparente la radiación visible, el tema de la densidad, y además se suman otras dos cosas, que si bien es cierto el agua es buen solvente, no es buen solvente para sustancias gaseosas, salvo dos. Es buen solvente para el oxígeno y para el CO2. Que el agua disuelve el oxígeno es súper importante. ¿Para qué? ¿Para qué se imaginan ustedes? Para la respiración de los peces y otros organismos marinos. Exacto, ¿no es cierto? Si no disolviera el oxígeno no habrían peces. Estamos mal, ¿no es cierto? Entonces el agua disuelve el oxígeno, excelente, ¿no es cierto? Y además es capaz de disolver CO2, lo cual es bastante importante porque dado que puede disolver CO2, ¿no es cierto? El agua tiene la capacidad de generar fotosíntesis, porque las algas también consumen el CO2, ¿no es cierto? Y por lo tanto participa del ciclo del carbono. ¿Estamos? Ujú. Perfecto. Perfecto, ¿no es cierto? Entonces, el oxígeno disuelto en el agua es súper importante, como también el CO2 disuelto, pero sobre todo el oxígeno, por cuanto la biota acuática depende fuertemente de la cantidad de oxígeno disuelto. Por ejemplo, antiguamente se creía que en las profundidades de los océanos no había vida. ¿Por qué se creía eso? Porque el oxígeno es el oxígeno son, ¡Oh! el teléfono. Oh, A ver. Ah, está ¿me Paula. escucho o no? Sí, te escucha, Ah, sí. ya. Qué bueno, Hola, somos tres. profe. Hola, hola, ¿cómo estamos? Es que no cachaba la aplicación, entonces estuve viendo y eso. Por Ah, eso ya. estaba calladita. Excelente. Va a poder ver la parte que te perdiste cuando suba el video. Porque lo bueno es que esta Qué aplicación bueno. transforma la clase en video también, ¿ya? Sí, vi la del anterior que no pude entrar. Excelente. Miren, entonces, como les decía, el agua disuelve oxígeno, y piensen ustedes que en un cuerpo acuoso, donde hay más oxígeno, por razones de lógica, ¿no es cierto?, es en la superficie del agua, porque ahí el agua está más expuesta al oxígeno atmosférico, y por lo tanto en un sistema acuoso se genera un perfil de oxígeno disuelto, donde hay más oxígeno en la superficie y hay menos oxígeno en las profundidades. El oxígeno para la vida, como lo conocemos, es fundamental porque el oxígeno es el que oxida la materia orgánica para producir energía, o sea, sin oxígeno no hay energía. Entonces, antiguamente se creía que en las aguas profundas no hay oxígeno, porque ya prácticamente no hay capacidad para disolver oxígeno, porque el oxígeno está en la superficie, y por lo tanto, como no hay oxígeno, no hay fuente para generar energía, ¿no es cierto?, químicamente, y por lo tanto no hay vida. Bueno, últimamente se sabe que hay algunos organismos que viven en las profundidades del mar, pero no sacan energía del oxígeno, sacan energía del azufre, en algunas especies de volcanes submarinos. ¿Ya? Ustedes pueden meterse a YouTube y vean criaturas submarinas, ¿no es cierto? Hay unos crustáceos que viven pegados a la actividad volcánica submarina, ¿ya? Pero son rarezas. Pero el oxígeno forma parte fundamental del ciclo de la vida, ¿no es cierto? Y en el caso del ecosistema acuático, es bien importante porque la fotosíntesis, ¿no es cierto?, que se genera por CO2 y agua en los ecosistemas acuáticos se le reconoce como el mayor captador de dióxido de carbono son los ecosistemas acuáticos. Ya, entonces está esta reacción, ¿no es cierto?, que hacia la derecha sería la producción de energía, es decir, los hidratos de carbono más oxígeno producen energía y ahí los organismos pueden vivir, ¿no es cierto? Por ejemplo, un pescado se come a algas u otro pez, ¿no es cierto?, y metaboliza esa materia más oxígeno, genera CO2 y agua, ahí genera su propia energía,
Pero las algas consumen CO2, el agua les sobra y se forman hidratos de carbono. Entonces, dado que existe la solubilidad de dióxido de carbono y de oxígeno, es que se pueden producir algas, reacción hacia la izquierda, o degradar la materia para producir energía, reacción de la derecha. Ahí están los ciclos de la vida en el ecosistema acuático. ¿Ya? Fíjense que hay un video circulando que es bien interesante, que a razón de cuando se incendió el Amazonas, se decía, bueno, el planeta se va a quedar sin oxígeno porque el Amazonas es el pulmón del mundo, decía, ¿no es cierto? Porque ahí se produce el oxígeno desde los árboles, ¿ok? Sin embargo, cuando uno ve los números, la mayor producción de oxígeno del mundo no es el Amazonas, es el océano. Y eso muy poca gente lo sabe. Las algas marinas, ¿ya? Por lejos. Sí, sí sabían, porque vimos Sí. un video. Con Manuel vimos un documental. Ah, ya, qué bueno, qué bueno. Ya, hay hasta números al respecto. ¿Dudas hasta aquí? ¿Consultas? No, nada, la verdad. No por mi parte. Miren, esta ecuación es bien importante. Yo no la voy a mencionar mucho porque quizá a algunos les va a tocar presentar ese caso. Un cuerpo acuoso saludable requiere cierta cantidad de oxígeno. Sin embargo, si es que ese cuerpo acuoso es rico en materia orgánica, porque por ejemplo hay seres humanos que descargan fecas al ecosistema, esta ecuación podría saturarse de materia orgánica y consumir el oxígeno que estaría como reactivo limitante. ¿Ok? Entonces, un exceso de materia orgánica en el agua va a consumir el oxígeno y va a volver el agua anaerobia, y ahí el ecosistema empieza a morir. ¿Estamos? Eso pasó... O sea, ¿Perdón? ¿Sí? o sea, esa es contaminación por materia orgánica. Claro, claro, por ejemplo, si es que hay mucha materia orgánica en un cuerpo acuoso, pues ya sea porque el ser humano descargó materia orgánica, o como pasa mucho con el ciclo del nitrógeno y el fósforo, porque alguien descargó mucho fósforo y nitrógeno que hizo que estallara la proporción de algas en un ecosistema. Esas algas cuando mueran, o esa materia orgánica cuando se empieza a degradar, va a consumir el oxígeno, y como el oxígeno tiene una solubilidad limitada, sería reactivo limitante. Los cuerpos acuosos contaminados tienden a consumir su oxígeno y se transforman en ecosistemas anaerobios. Es el típico olor a podrido que sale de los lagos y de los cuerpos acuosos contaminados. Por ejemplo, en Viña del Mar hicieron ese tratamiento una vez, el estero de Viña, que desemboca ahí, en esa playa, que hay gente que hace surf ahí, ¿cierto? Ese cuerpo estuvo muchos años con una deficiencia de oxígeno gigante y salía olor a huevo podrido, que era el olor típico del ácido sulfídrico. ¿Y cómo lo recuperaron un poco ese ecosistema? Bueno, lo recuperaron burbujeándole ozono para degradar la materia orgánica de ahí, y también había unos botes dando vuelta para movilizar el agua y redisolver algo el oxígeno, y ahí recuperaron en parte el ecosistema. O sea, ahora el estero de Viña no está hediondo, tanto, digamos, antes estaba putrefacto. Oh, qué interesante eso. Fíjese que cuando uno va llegando al puente Casino, bueno, a ver, les voy a ser honesto, hace años que no ando en micro, me he puesto medio burgués para mis cosas, no ando en auto, y no paso por ahí, ¿ya? Pero cuando yo tenía la edad de usted y pasaba en micro por ahí, ¿no es cierto? Antes de llegar al puente Casino, si usted mira a la izquierda, había un estanque de algas de ozono. Ahí le están haciendo el tratamiento para degradar la materia orgánica y volver a recuperar el oxígeno disuelto. Habrá que ver ahora cómo están hoy en día. Miren bien si es que está ese estanque o no, ¿ya? Otra propiedad importante del agua es la tensión superficial, ¿no es cierto? ¿Pero en dónde quedaría el estanque? El estanque está cerca del paradero que está cerca del puente Casino. Hay un paradero antes de llegar, cuando ustedes vienen desde Quilpué a Viña, un poquito antes de llegar al puente Casino y entrar al puente Casino para ir para el paraíso, hay un paradero a la izquierda. ¿Ves que para la gente que va al interior? Al cerca de ese paradero, está como atrás de unos árboles, estaba ese estanque. No sé si todavía sigue ahí. Me voy a fijar cuando ande por ahí porque nunca lo he visto. Sí, fíjense, es un estanque de gas. Uno dice que diablos es un estanque de gas ahí. Tenía esa función, ¿ya? Porque claro, el problema del estero de Viña es que recibía mucha agua domiciliaria antes. Entonces, esa agua domiciliaria que venía cargada con materia orgánica, consumía el oxígeno y por lo tanto, bueno, era olor a podrido. Ahora las aguas domiciliarias ya no se descargan por el estero de Viña, ahora se descargan por una tubería mar adentro. Entonces, al menos el estero de Viña ya no recibe esa carga. ¿Estamos? Sí.
Otra propiedad importante que tiene el agua... Pero igual cae el mar, ¿Perdón? pero igual cae el mar Sí, sí, pero mira... y se devuelve. Mira, sí, tiene un kilometraje bastante, creo que son como 12, 13 kilómetros más adentro, o sea, es bastante. Pero además tienes que pensar lo siguiente, el agua domiciliaria en estricto rigor no van a parar directamente, o sea, pasa por una planta de tratamiento, ¿ya? O sea, que le bajan un poco Sí, la materia orgánica. pasa por una planta de tratamiento de agua residual. Sí, sí. Que esa Y está en Calera, creo, no sé. no sé dónde está, En pero Quillota, parece. aquí en esta zona también hay una, la cascada de Curaoma también viene de una planta de tratamiento, tengo entendido. Ahora, independiente de eso, ustedes tienen que pensar también que el mar tiene una capacidad para resistir materia orgánica muchísimo más grande que un estero. De hecho, piensen ustedes ahí, ¿dónde hacen la feca todos los peces en el mismo mar? O sea, el mar está plagado de caca, por así decirlo. ¿Ya? Entonces, pero como el mar... Y esto va a quedar grabado. Sí, entonces como ustedes... El mar está lleno de caca. Exactamente, y eso es normal, pues eso es normal. Si ustedes que creen que los peces van al baño, entonces pero el mar, como además que tiene un volumen más grande y tiene corrientes, además el mar es un cuerpo que se mueve mucho, tiene mareas, olas, entonces la cantidad de oxígeno disuelto en el mar es gigante, entonces tiene una capacidad para degradar la materia orgánica muchísimo mayor que un cuerpo acuoso estancado. Esa es la gran diferencia. No quiere decir que pueda aguantar infinitas cantidades, obviamente todo tiene un límite, pero es para que no vean con tanto horror la descarga de aguas domiciliarias al mar, desde el punto de vista de la materia orgánica, ¿no? Pues si el mar tiene materia orgánica normalmente y la degrada, si no es tanto ese el problema. ¿Ya? Sí, completo. Otra propiedad que tiene el agua es la tensión superficial, ¿no es cierto? Que como dice ahí la definición, cantidad de energía necesaria para estirar o aumentar la superficie de un líquido, que es como ese efecto como elástico que tiene el agua, que permite que incluso algunos organismos caminen sobre el agua. Hay unos zancudos que caminan sobre el agua, hay estos unos reptiles que caminan sobre el agua, y eso Sí, mantiene bichitos. los ecosistemas, ¿ya? Ahora, también es una sustancia bastante viscosa, aquí tienen ustedes la viscosidad de bastantes, digamos, sustancias líquidas. Ustedes ven la viscosidad del agua es bastante elevada, por lo tanto, por cuanto tiene obviamente fuerzas intermoleculares bastante fuertes, ¿no es cierto? Es altamente viscosa. Y respecto a la distribución del agua, ¿no es cierto? Como el agua es un problema hoy en día, nosotros estamos viviendo una crisis hídrica por la sequía, ¿no es cierto? Es bueno que ustedes se armen una idea de la distribución del agua. Fíjense, aquí en estos rectángulos, ¿no es cierto? Se muestra de todas las aguas que hay, cuántas están en los océanos, o sea, sería agua salada, 97%, y menos del 3%, que sería la línea negra, sería el agua dulce. Ahora, dentro del agua dulce, casi toda está en capas de hielo y glaciares, otro gran porcentaje está en aguas subterráneas, es decir, muy difícil aprovecharla, y esta pequeña línea negra que representa el 0,014% del total del agua, ¿no es cierto?, sería el agua que está distribuida en lagos, la humedad del suelo y en atmósfera y ríos, ¿no es cierto?, que esa sería realmente la aprovechable, o sea, de toda el agua que existe en el mundo, nosotros aprovechamos el 0,01%, porque el resto no podemos acceder a ella, o en su defecto no es apta para, digamos, para el riego, para el consumo, aunque hoy en día obviamente ya hay, digamos, tratamientos tecnológicos que permiten sacar agua del mar, ¿ya? Pero eso cuando dicen que el agua es escasa, no, eso es mentira, el agua no es escasa, el agua dulce es escasa, y el agua dulce aprovechable es escasa. Pero agua, tenemos un montón de agua, ¿ya? No es tanto ese problema. Profe, ¿Sí? y hace poco había escuchado que Piñera había anunciado que había comenzado muchas construcciones de pozos de napas que llevan a napas subterráneas para extraer agua. Claro, Sería como claro. aprovechar agua subterránea en ese caso. Claro, esa que está, el agua subterránea, ¿no es cierto?, que viene de la percolación del agua dulce. Ustedes tengan en cuenta que el agua, parte de la cordillera, se derrite, ¿no es cierto?, va por los ríos, pero lo que va por el río es lo que no percola hacia las profundidades. O sea, gran parte del agua, como aparece ahí, va por las profundidades, porque los suelos no son impermeables, ¿no es cierto? Y ahí se forman las napas subterráneas, ahí está ríos subterráneos. Y claro, como ese está a veces varios metros más abajo, se requiere igual instalaciones con cierta tecnología para sacarlos de ahí, ¿no es cierto? Entonces, claro, no es un sinsentido, ¿no es cierto?, aprovechar el agua subterránea, pero eso requiere inversión.
Comprendo. Pregunten ustedes cuánto sale que le hagan un pozo para extraer agua subterránea en su casa. Si es que tienen una veta de agua subterránea ahí, porque a veces no la tienen. Sale igual bien carito, ¿ya? Sale un par de millones. Sí, es carito y tienen que, un tipo va y ve el terreno también y también Claro, cobra por eso. Tiene que ver el terreno, tiene que ver más o menos por dónde pasa el agua. A veces la aciertan, a veces no. Después, si la acierta, tienen que poner la bomba. Y la bomba tiene cierta potencia dependiendo de la profundidad, ¿no? Si es todo un lío. Yo viví en un condominio que tenía agua de pozo y finalmente la gente lo terminó secando el pozo de agua subterránea, porque empezó a llenar piscinas chicas y se secó el pozo. Ahí vienen ustedes más o Profe, pero menos. ¿usted qué sabe? ¿Sí? ¿Usted qué sabe de las personas que van para buscar así como las napas y que usan un fierrito y que si ese fierrito se mueve, oscila, hay agua? Que No, usan mira, eso, hasta el día de hoy usan eso. sí, mira, es una técnica ancestral que se llama radiestesia, pero ese es un mito, ya no hay así como una... De hecho, hay hasta un video de un tipo que hace una prueba estadística con un grupo de personas que decían que tenían la capacidad de detectar agua con un palito y no le chuntaron más allá del azar. O sea, en el fondo el palito y todo eso cuestión está de más. O sea, la gente que la acierta por azar, ¿no? Ahora, obviamente que la gente que trabaja así en cuestiones como medias de geología y cosas así, tiene ciertos patrones para encontrar agua. Por ejemplo, hay gente que ve dónde está el agua porque mira a su alrededor y ven dónde están creciendo los árboles, ¿no? Y porque los árboles normalmente las raíces buscan el agua y ahí crecen. Miren, en esta figura se muestra más o menos de todo el agua que hay en el planeta, lo que nosotros aprovechamos como agua dulce, por así decirlo. Fíjense las proporciones. O sea, muy, muy poco. Por eso esta de las crisis acuáticas, yo quizás soy muy optimista, pero no lo veo tan grave, es un problema de plata más que falta de agua. ¿Ya? Con plata, olvídense, nos va a sobrar el agua. El problema es que tiene plata. Profe, y el problema hídrico que está pasando ahora no es por culpa de las represas que no sueltan el agua. Mira, yo les voy a mostrar, tengo unos datos más adelante de en qué se consume casi el agua en Chile. Ya, pero se van a dar cuenta que gran parte del agua se consume en dos tareas. La principal, la agricultura, por lejos, y la segunda, la minería. Entonces, claro, muchas de estas aguas que están apresadas son por razones de agricultura, por minería, ¿ya? Y lo que menos Las consume, industrias no sueltan el agua. claro, y eso además se suma que en Chile hay un código de aguas que es bien especial, que en el fondo la veta de agua se privatiza. Entonces se les da como el agua a concesión a privados, no es como en otros países que el agua es pública y a todos les toca una cuota, digo. ¿Ya? Bueno, dicen que por eso quieren cambiar la constitución también, porque está en la constitución. Pero He tenido entendido que el agua, no sé, Codelco dice que como el uso del agua. Claro, los derechos a uso de agua Según el uso del agua, es que dan como el... Exacto. O sea, literalmente ellos compran el derecho a uso de agua. Ahora, no escucho bien, por favor, si puedes hablar más cerca del micrófono, no te escucho bien. Que según el uso que le ¿Sí? den al agua, Uh-huh. es que le dan como este derecho, para la redundancia, del uso del agua, del derecho al uso del agua. Y por eso Codelco aún no se le puede quitar el agua, porque lo que ellos compran como este derecho es como un bien que le hacen como a la sociedad, porque si lo llevan como a temas judiciales, el uso que ellos le dan es beneficiar al país y no para dañar. No, claro, pero como tú un bien bien dices, que le hacen a la economía. ¿No? Según he entendido. claro, lo que pasa es que como tú bien dices, ellos compran el derecho del uso del agua, entonces el agua pasa a ser un bien privado. Ahora, lo que sí es cierto es que la ley, tengo entendido, quizás está más informado que yo, igual tiene una sola cosa buena, que es que si tú compras un derecho de uso de agua, tienes que ocupar esa agua, porque si no la ocupas se te empieza a encarecer mucho el derecho de uso. Entonces eso evita que la gente literalmente monopolice el agua. En el sentido que tú compras, ok, pero tienes que usarla. Si no la usas, se te va encareciendo el derecho de uso y finalmente va a tener que soltar el derecho de uso igual.
¿Dudas? Consúltate. Bueno, lo que están viendo acá ustedes, ¿no es cierto?, es el ciclo del agua, que obviamente va desde el suelo, ¿no es cierto? Mayormente en Chile, bueno, en Chile es bien interesante el ciclo del agua porque viene la cordillera, y eso pasa al escurrimiento, va a llegar a los océanos. En ese escurrimiento, a través de los ríos, por ejemplo, se disuelven las sales. Después en el océano, parte de esta agua se evapora, vuelve a la atmósfera y continúa el ciclo, ¿no es cierto? Entonces, por eso las sales se acumulan en los océanos. Porque va a la atmósfera, llega al suelo, disuelve sales, va al océano, se evapora como agua pura y vuelve a redisolver sales. Entonces tienen ustedes el ciclo del agua, como se menciona. Y en el caso de Chile, sobre todo, gran parte del agua está acumulada en la alta cordillera como agua nieve. ¿Ya? Entonces este es el esquema que nosotros estamos hablando. Por eso al agua se le considera un bien renovable, ¿ya? No es un bien agotable. Porque, claro, hay un ciclo del agua y el asunto es cómo hacemos que ese ciclo sea lo más provechoso posible para todos nosotros. Ahora, el lío que se nos genera a nosotros en la zona central es que la pluviometría ha ido bajando todos los años. Y hay gente que lo asocia al cambio climático. Bueno, sea como sea, el agua ha ido bajando en esta zona y por lo tanto cada vez hay menos agua disponible. Nada que hacer. Ahora, con plata podemos sacar agua del océano, pero es carísimo. Por ejemplo, Israel es un país que casi toda el agua que obtiene la saca del océano. Entonces aquí tienen ustedes más o menos el número. Bueno, aquí está en trillones de litros por día, esa es la unidad, ¿cierto? Y se muestran más o menos los flujos en trillones de litros por día, donde, por ejemplo, 1.164 trillones de litros por día se evaporan desde los océanos, se condensan 1.055 de esos trillones de litros, precipitan 304 trillones de litros, 110 se mueven hacia la Tierra de adentro, y así sucesivamente. ¿Okay? O sea, gran parte del ciclo del agua en el fondo proviene del océano, que era como esperable. Profe, una consulta. ¿Sí? ¿Y cómo lo hacen los israelitas para cambiar, para que el agua de mar sea potable? ¿Cuál es el mecanismo? Mira, yo sé que hay dos tecnologías, no sé cuál ocupan exactamente los israelitas, pero yo sé que hay dos tecnologías. Está la evaporación, literalmente, o sea, tú evaporas y transforma en agua a vapor, que ya se transforma en agua dulce, ¿no es cierto? No arrastra las sales. Pero esa tecnología es cara porque obviamente evaporar el agua requiere mucha energía, ¿cierto? La otra tecnología que se ocupa, que tengo entendido que es que la más extendida en zonas que requieren agua de fuentes salinas, es la osmosis inversa, ¿ya? Por ejemplo, cuando yo trabajé en Soquimich, en el Salar de Atacama, el agua la sacaban de la osmosis inversa que se aplicaba, por ejemplo, en la salmuera. Esa era una posibilidad, porque también allá había agua dulce, pero no había mucha, había poca. Entonces, obviamente que sale mucho más caro que tomar agua de un lago o de una represa, ¿no es cierto? Y simplemente potabilizarla, que requiere mucho menos energía eso. Miren, para efectos ambientales, se pusieron de acuerdo, ¿no es cierto? Porque el agua es un sistema heterogéneo, ya igual que la atmósfera. Son dos fluidos, en donde, claro, la atmósfera mayormente es gas, la hidrósfera mayormente agua, pero no es exclusivamente agua. Entonces, el agua también tiene gases disueltos, material particulado, ¿no es cierto? Y el estándar internacional en química ambiental de lo que se entiende por agua de constituyentes disueltos o compuestos disueltos, se entiende a toda agua natural que pasa a través de un filtro de 0,45 micrómetros. Ese es un estándar internacional. ¿Estamos? Entonces, cada vez que alguien analiza agua, toma el agua, por ejemplo, de mar, la filtra 0,45 y lo que pasó por ese filtro, ese se entiende agua con constituyentes disueltos en ella. Es como un estándar que hubo que ponerse de acuerdo. Y claro, en ese filtro 0,45 se entiende que la mayoría son especies o microscópicas muy pequeñitas, como virus, por ejemplo, o iones y moléculas disueltos en solución acuosa. Lo otro es material particulado que quedaría albergado en el filtro. ¿Ya? Aquí tiene usted una tabla con la solubilidad de los gases más importantes en agua, ¿no es cierto? En miligramos por litro. A 3 temperaturas, vamos a fijarnos obviamente la de 20 grados, que es una condición un poquito más cercana a la realidad, donde tienen ustedes que hay más o menos 1700 ppm de dióxido de carbono disuelto en agua, y más o menos 43 ppm de oxígeno disuelto en agua. Esos son los gases que más nos interesan. Y estos son los perfiles que yo les hablaba. O sea, en un cuerpo acuoso,
donde se disuelve oxígeno y CO2, ¿no es cierto? Gran parte de la actividad microbiológica ocurre en la superficie. En la superficie ocurre porque ahí hay más CO2 y hay más radiación UV y por lo tanto ocurre más fotosíntesis. Y los perfiles de oxígeno es muy alto en la superficie y después la cantidad de oxígeno disuelto va disminuyendo cada vez más. ¿Ok? Y Profe, ¿sí? las reacciones anaeróbicas, o sea, en el agua también ocurren más que nada anaeróbicas, ¿o no? En las O también profundidades ocurren... en las profundidades del océano, sí. Ah, ya, pero en la superficie existen reacciones aeróbicas. La mayoría son aeróbicas, o sea, ahí está la degradación de la materia orgánica en condiciones oxidantes. Las reacciones anaerobias, por ejemplo, la degradación de la materia orgánica anaerobiamente te genera, por ejemplo, ácido sulfídrico, gases amoniacales, o sea, azufre -2, nitrógeno -3, ¿cierto? Concentraciones bastante bajas. Ya. Entonces la materia orgánica se te va a degradar, aerobia o anaerobiamente, ¿ya? Pero el asunto está que como el oxígeno es la base de la vida de los organismos superiores, quiere decir que es re poco probable que en una zona anaerobia existan una gran diversidad biológica. Ya comprendo. Ahora, otra cosa que es importante es que como hay poca cantidad de oxígeno en las profundidades del océano, ahí comienza a jugar mucho la química del azufre más que la química del oxígeno. Y dentro de la química del azufre, o sea, un azufre en condiciones reductoras, ¿no es cierto?, mayormente sulfuro, y claro, el sulfuro precipita gran parte de los metales, ¿ya? Los que están tomando curso de minería conmigo saben que los sulfuros metálicos son súper insolubles, y por lo tanto se empieza a generar una capa sedimentaria reductora, y eso se llama los sedimentos acuáticos o marinos, y en química ambiental se le reconoce a los sedimentos como el reservorio de los metales de transición, por ejemplo, porque se empiezan a precipitar aquí mayormente. Precipitan metales y metales en transición. Precipita calcio, magnesio, sulfuros metálicos como sulfuro de cobre, mercurio, ¿no es cierto? Entonces el sedimento de ecosistemas acuáticos siempre posee una alta contaminación, acumula mucho contaminante. Como el fondo del tacho de la basura. Exactamente. Por eso no es bueno jugar con sedimentos, digamos. ¿Ustedes han visto estos tratamientos de gente que le gustan las cosas como medio naturista, que se echan de repente lodo en su cuerpo, baños de barro y cuestiones así? Bueno, pregúntense mucho de dónde sacan ese lodo, ¿ya? Porque si lo sacan de los sedimentos acuáticos, yo no me echaría ese lodo ni que me paguen, ¿ya? Capaz que se estén echando puros sulfuros de plomo y cadmio, no tienen ni idea. Entonces, esto es lo que yo le mencionaba la otra vez. ¿Se fijan? Entonces, la química del ácido sulfídrico comienza a jugar un papel predominante en las profundidades de los océanos, ¿ya? Y es muy común que cuando existen descargas a ecosistemas acuáticos que alteran la capa sedimentaria, por ejemplo, una descarga ácida, que va a hacer que se disuelvan las sales de los sedimentos, eso devuelve una cantidad de contaminante al cuerpo acuoso enorme, ¿ya? Enorme. Entonces aquí está lo que yo les decía, ¿no es cierto? Entonces en la superficie tenemos sustancias en estado oxidado, hierro 3, manganeso 4, nitrógeno 5, carbono 4, azufre 6, muy oxidante la superficie y por lo tanto más soluble. Y en las profundidades ya no tenemos hierro 3, tenemos hierro 2, ya no tenemos manganeso 4, tenemos manganeso 2, ya no tenemos nitrógeno 5, tenemos nitrógeno 3, ya no tenemos carbono más 4, tenemos carbono menos 4, ya no tenemos azufre 6, tenemos azufre menos 2. ¿Se fijan cómo cambia la química en el ecosistema acuático? Esa es un poco la idea. Entonces los famosos diagramas Purvé, ¿no es cierto?, que le aparecen a varios de ustedes en todos lados, ¿no es cierto? Los diagramas Purvé sirven también para entender la química ambiental. Si yo quiero saber qué especies predominan en un ecosistema acuático, la primera pregunta que ustedes tendrían que hacer es ¿en la superficie o en las profundidades? Porque si en las profundidades tenemos condiciones reductoras y tú vas a tener lo más probable hidróxido de hierro 2 o hierro 2 libre, ¿no es cierto?, dependiendo del pH. Y obviamente que la solubilidad ahí les va a cambiar. ¿Dudas? Consulta acá. O sea, igual me interesa mucho la relación que tendría, por ejemplo, en la litósfera. Esta relación de que en la litósfera también existen reacciones anaeróbicas y también existen oxidación y reducción de los
de los elementos en su ciclo. Claro, pero la diferencia de la litósfera es que primero las reacciones en estado sólido son más lentas. Es cierto que en la superficie de la litósfera se da un perfil muy parecido, es decir, en la superficie de la litósfera tú tienes sustancia en estado oxidado, y más en las profundidades tienes sustancia en estado reducido, eso es cierto, ¿ya? Pero la reactividad es mucho más lenta. Ya, eso quería saber. Y obviamente que en la litósfera el papel que juega el oxígeno no es tan relevante como en el agua, porque en la litósfera, si no es cierto, hay un perfil de oxígeno, pues la biosfera solamente está en la superficie. En cambio, en la profundidad del mar tú puedes tener biosfera en todos lados, salvo que en las profundidades de los océanos, los lagos, ahí normalmente lo que tú tienes es la biosfera ya muerta, ¿te fijas? Porque los peces mueren y caen en las profundidades del mar, y ahí empiezan a degradarse anaerobiamente. De hecho, por eso no es raro encontrar que en las profundidades de los océanos a veces hay vetas de metano, por ejemplo. Mm, Este sería ya un diagrama un poquito más general que pondría en contacto lo que es la hidrosfera, entendiendo que bajo la hidrosfera hay biota y sedimentos, ¿no es cierto? En la superficie las sustancias disueltas se movilizan bien rápido, las partículas comienzan a decantar lentamente, ¿no es cierto? Se acumulan los contaminantes en la profundidad, pero la atmósfera está conectada con la hidrosfera a través de la lluvia, el polvo y los gases disueltos que no aparecen acá. Y la litósfera, a través del continente, por ejemplo, claro, los seres humanos y por razones naturales, por ejemplo, agua, lluvia, ¿no es cierto?, van aportando sustancias químicas a la hidrosfera. Y ahí se forma el ciclo completo. mm. Ustedes me hicieron una pregunta respecto al tema del agua. Fíjense, aquí tienen ustedes varios gráficos que muestran la evolución de la población. ¿Ok? Bueno, aquí es medio viejo este gráfico, habla de 5.000 millones de personas, ahora estamos ya casi los 7.000. Porque este hasta el año 2000 y ahora estamos entrando en 2020, ¿no es cierto? Y muestra cómo ha aumentado la cantidad de agua irrigada por millones de kilómetros cuadrados, que va más o menos paralelo al incremento de la población. Y aquí está cuánto aumentó el consumo de agua per cápita, es decir, esto ya normaliza el número de personas, y fíjense que desde la Revolución Industrial, el consumo de agua per cápita ha aumentado enormemente. Pero, profe, igual como que insignificante el consumo que tiene la población a lo que consume la industria. Porque igual, por ejemplo, hay campañas de reducir el agua en casa, pero debiese ser esa campaña para la industria que para la población, ¿o no? Claro, claro. Es cierto que, claro, tiene que hacer un tema de eficiencia de consumo de agua para la industria. De hecho, en Chile hay algunas campañas en donde, sobre todo la minería del cobre, ya cada vez más está sacando su propia agua del océano. Porque se entiende que el agua dulce es más escasa que el agua salada, ¿no es cierto? Y las industrias tienen una necesidad que deben cubrir ellos mismos, no tienen por qué proporcionársela al Estado o a la sociedad civil, si ellos tienen que ser sociedad de inversión. Eso más o menos se está haciendo, digo, ¿ya? Ahora, el lío de todo esto es que la gente, en la medida que los países se van desarrollando, ¿no es cierto?, la gente está consumiendo más agua también. Porque la calidad de vida va mejorando, la gente ya tiene jardines en su casa, ¿no es cierto?, tiene piscinas en su casa, tiene procesos que requieren agua, la lavadora, por ejemplo. Entonces, hay un tema entre desarrollo y consumo de agua que también está bien tensionado, no es tan fácil la solución. Profe, ¿y las minas o las mineras, cómo hacen esto del agua? Porque como es de mar, la mayoría de las minas está por el lado de la cordillera de la costa. O sea, Claro. perdón, de la cordillera de los Andes. Claro. No, mira, a ver, en el caso de la minería, pero mira, en el caso de la minería del cobre, yo no sé cómo transmiten esa agua, pero yo he visto reportajes, por ejemplo, en National Geographic, que tienen todo un sistema mecánico de llevar el agua a través de un sistema de cañería impulsado con bombas a kilómetros de altura. ¿Ya? Entonces ellos tienen toda una serie de inversiones para tener un abastecimiento de agua, digamos, bien continuo. Yo no sé cómo lo harán en el caso de la minería del cobre, la verdad es que yo nunca he visto este sistema montado, no sé si el agua la transportan por camiones, no lo sé, eso sí que no lo sé. Pero por ejemplo en Chile lo que quieren hacer, no sé si ustedes han escuchado, la famosa carretera hídrica. ¿Han escuchado eso o no?
No, yo nunca. No, yo tampoco. Miren, la carretera hídrica se basa en esto. Miren. Entre paréntesis, aquí está, fíjense, el consumo de agua, de acuerdo a la DGA, en Chile. El 73% se lo lleva el silvo agropecuario, ¿no es cierto? Y el industrial minero se consume el 21% del agua, de extracciones de aguas superficiales, ¿no es cierto? Y aquí están las extracciones de aguas subterráneas, ¿ya? Me quedan 10 minutos. Y respecto al tema de la carretera hídrica, fíjense, este es bien importante este gráfico, o sea, esta tabla. Ya se la explico brevemente. Aquí aparecen las regiones, ¿no es cierto? Todas las regiones de norte a sur. Aquí está la demanda de agua por metros cúbicos por segundo. Aquí está la oferta de agua. Normalmente en la zona norte hay más demanda que oferta. Por lo tanto, aquí está el balance, el cual es negativo en todo el norte de Chile hasta la región metropolitana. Sin embargo, en la sexta región en adelante es positivo. Es decir, hay mucha más agua disponible que demanda de agua. Y miren los números. De hecho, se le reconoce al sur de Chile como uno de los lugares que tiene mayor posición privilegiada respecto a la disponibilidad de agua dulce del mundo. Pero, profe, ¿la demanda es doméstica o industrial? Mira, aquí hablan de una demanda general, ¿ya? No diferencia. Pero, profe, igual no sería caro el mantenimiento, el aparataje que hay que hacer para traer el agua de así como del sur hacia acá. Claro, o sea, hay una idea dando vuelta que es poner una especie de carretera hídrica que serían unas tuberías que vienen de la alta cordillera, desde los orígenes de los ríos del sur, y trasladarla hacia el norte. Ustedes tengan en cuenta que Chile tiene 4.500 kilómetros de largo, o sea, tendrían que tener carreteras hídricas de miles de kilómetros de largo. La inversión es súper cara, pero caería por gravedad, o sea, nos requeriría, en teoría, nos requeriría bombas, o si es que requiere muy poca capacidad de empuje, digamos, porque la mayoría caería por la propia gravedad. Ahora, para que ustedes se hagan una idea, la inversión, la última vez que lo escuché, son 5.000 millones de dólares, ¿ya? Que es más que la plata que se requeriría para pagar las jubilaciones de los más desposeídos de Chile en base a las demandas sociales por año, ¿ya? Entonces, que son 3.000 millones de dólares por año. Entonces, es harta plata, pero resolvería también una gran cantidad de problemas que frenan el desarrollo de varias industrias. Una cosa por otra. Sería algo a largo plazo. A muy largo plazo, y lo más probable es que, o sea, lo que se está discutiendo la última vez era que quién ponía la plata. Pues si la ponía el Estado, entonces tenía que cobrarle a la empresa por agua, así como la cuenta del agua. Ahora, si la pone la industria, ¿quién da los permisos? Porque hay también que destruir cosas para poner estas carreteras. Miren, aquí tienen ustedes algunas sustancias químicas que se determinan en agua para considerarlo apta para... creo que esta es la norma chilena de agua potable. Fíjense este ítem que aparece acá, nitrato, nitrito. ¿Por qué es importante el nitrato y el nitrito en las aguas? Porque si un agua tiene mucho nitrato, como el nitrato forma parte de la formación de biomasa, el nitrato más fósforo, más dióxido de carbono, más agua, es la que genera las algas. Bueno, cuando un agua tiene mucho nitrato, genera una explosión de algas enorme, y la alga empieza a consumir el oxígeno. Entonces hay todo un problema. Y todos los otros elementos que están acá son por razones de toxicidad, ¿ya? ¿Y la toxicidad, ¿Perdón? la toxicidad intrínseca del nitrato? Mira, el nitrato no tiene una toxicidad per se, sino que cuando el agua tiene demasiado nitrato proliferan mucho las algas, ¿ya? El nitrito sí tiene una toxicidad reconocida. El arsénico tiene una toxicidad reconocida, o sea, 0,01 ppm es lo que recomienda la OMS como tope, porque sobre eso empieza a aumentar el porcentaje de prevalencia de cáncer. Profe, pero en las plantas de agua potable siguen utilizando métodos cualitativos para determinar estas cosas. Entonces igual es como malo porque no, al final no se sabe el contenido real de cada metal o de cada nitrato. O sea, mira, en alguna etapa del proceso tienen que determinarle estos otros elementos, ya, pero es una norma chilena. Claro, lo más probable, como dices tú, que hay algunas etapas que son más cualitativas, pero yo creo que, o sea, con cierta frecuencia deben hacerle análisis, ¿ya?
Claro, quizá la pregunta es cada cuánto le hacen esos análisis y en qué momento de la etapa. A lo mejor lo que tú has visto ha sido en una etapa muy previa, ¿ya? Pero esta es la norma chilena, esta no es una norma internacional. Por ejemplo, tenemos el caso, en el caso de Antofagasta se fiscalizaba esto y se sabía históricamente que la norma de arsénico en el agua potable de Antofagasta no se cumplió hasta como el año 2003, 2004. Ahí recién las plantas de tratamiento pudieron cumplir la norma de arsénico. O sea, en el fondo la gente tomó agua contaminada con arsénico, agua potable por décadas. Y por eso tenían cáncer en la piel varias de las personas que están ahí. Aquí está la conductividad específica asociada a las sales disueltas, o sea, también a las aguas se le pone un límite de la cantidad de sales disueltas, ¿no es cierto? Porque también hay un límite en donde el agua se vuelve poco sana. Y aquí están los parámetros de las aguas destinadas para la vida acuática, fíjense, ahí están los parámetros que hemos hablado mucho nosotros. Oxígeno disuelto, sin oxígeno tenemos problemas. pH, ¿no es cierto? Un pH apto para la vida entre 6 y 9. Una alcalinidad máxima de sales de carbonato disuelta de 20 ppm, ¿no es cierto? Turbiedad, porque el agua tiene que tener cierta transparencia para recibir la luz visible, ¿no es cierto? Si no, tampoco hay vida. La temperatura, que claro, aquí dice no tiene que estar 3 grados sobre los valores naturales. Cada zona tiene sus valores naturales. No debe estar coloreada, ¿no es cierto? Tampoco tiene que tener sólidos flotantes visibles. Ustedes saben qué son esos sólidos flotantes, ¿a qué nos referimos? Sólidos sedimentables tampoco, ¿no es cierto? Tiene que ser el valor natural. Y muy importante petróleo. ¿Ya? Ustedes piensen lo siguiente, ¿qué le hace un derrame de petróleo a un cuerpo de agua natural? Denle una vuelta a los que les toque un caso ambiental de derrame de petróleo para la segunda evaluación, no les voy a dar la respuesta, ya, pero tiene que ver con las propiedades del agua, ese es un dato que les doy. De aquí hay una norma ya para contaminantes determinados, pesticidas, cianuro, ¿no es cierto?, detergentes, que eso ya son contaminantes que la mayoría de ellos no son ni siquiera naturales. Eso. ¿Dudas? Consulta hasta acá. ¿Alguna duda, consulta? Profe, quizás es muy loco lo que voy a decir, pero cuando se derrama petróleo al mar, no se puede como tomar toda esta agua donde está, o sea, sé que son toneladas, yo creo, de litros de agua, pero no se puede tomar y hacer como una separación de fases, aunque sea muy lógico. O sea, lo que pasa es que, mira, ten en cuenta que el petróleo tiene fracción gruesa y fracción liviana. Entonces, la mancha que se ve es parte del petróleo. Hay otro petróleo que va a la profundidad del océano. ¿Te fijas? Porque acuérdate que el petróleo tiene fracciones. Y no todas las fracciones del petróleo son menos densas que el agua. Entonces, el problema del petróleo no es solo la mancha. En la mancha, yo te encontraría la razón. En teoría, si tú tomaras todo ese volumen, se separaría por fase. Ahí te encuentro la razón. Pero te queda todo el otro petróleo que fue a parar al fondo del océano. Y se mezcló con el sedimento. Denle una vuelta a eso, ¿ya? Porque si alguno de ustedes les va a tocar. Ups. Ya, los tengo que dejar porque tengo ahora una reunión a las 4:30. Pero alcancé a ver todas las diapositivas justo a tiempo, ¿ya? Esa es la química de ecosistemas acuáticos en contextos generales. No hemos visto ningún caso ambiental. Eso lo vamos a ver en el marco de las evaluaciones, ¿ya? Ok. Ya. La próxima sesión va a ser la próxima sesión. Chao, profe. Feliz Navidad a todos ustedes y la próxima clase es el jueves. El jueves, ¿ya? Feliz Navidad. ¡Feliz Navidad! Nos vemos. Chao, chao.